tengas una mentalidad negativa. Dios no multiplica mentes negativas. Dios multiplica en lo positivo siempre. Todo lo negativo debe hacerlo usted a un lado. Si es cuestión de amistades, es mejor que haga a un lado esa amistad y no que se prive de un milagro de multiplicación. Hay gente positiva, pero también hay negativos. Y tú no puedes tener un milagro de multiplicación con una mentalidad negativa. Realmente, para mí el impacto en perfiles bajos es hacer cada vez que hacemos algo, producimos algo. Esos son perfiles naturales. No sé cuántos están escuchando la nueva generación y se habla de gran impacto. Levante la mano, ¿cuántos han escuchado conferencias, han visto conferencistas por YouTube o otros medios? Bien, hoy la palabra es el gran impacto. Pero eso ya viene en la palabra del Señor. Mientras en los perfiles bajos, hacer es producir. Cada vez que hacemos algo, producimos. Pero esto no es sobrenatural. Lo sobrenatural es hacer y multiplicar. Sobre este tema que quiero que quede en sus mentes voy a hablar. Este es un principio bíblico y sobrenatural. Dios nos salvó para ser personas de gran impacto. Cada uno, desde que nace en el Espíritu, está programado para hacer gran impacto. Si ustedes leen los evangelios, las personas que Jesús encontraba y ellas encontraban en Jesús la salvación, se convirtieron en gran impacto. Por ejemplo, la samaritana, una mujer sin escrúpulos morales. Su transformación fue de inmediato, de impacto. Fue a la ciudad, dicen los evangelios, y trajo grande gente, un gran número de gente a Jesús. Y Samaria tuvo por primera vez un impacto del Espíritu Santo. El endemoniado gadareno quería irse con Jesús después de que era libre. Y Jesús le dijo: no, tú te quedas para hacer impacto en tu ciudad. Yo le pregunto, ¿usted es impacto? ¿O no está entendiendo entonces la salvación? Desde que usted conoció a Jesús, rápidamente tiene que ser impacto. A través de usted, muchos tienen que conocer a Jesús. A través de lo que usted haga para el reino de Dios, todo lo que haga para el reino de Dios tiene que multiplicarse.
La salvación no es un bien egoísta. Jesús dijo, dad de gracia lo que recibieron de gracia. No es un bien egoísta entonces. No es un bien egocéntrico que disfrutemos solamente nosotros. Aquí está reflejado el impacto. Lo que recibiste de gracia, debes dar de gracia. Dios nos llamó a través de la salvación, en el ADN sobrenatural de su palabra, nos diseñó para lo que hagamos sea impactante y se multiplique. No importa lo mínimo que usted haga, tiene que estar destinado para multiplicarse. Pero usted tiene que hacer algo. Los salvos tienen que hacer algo. Esto es el gran impacto. ¿Cómo tu vida en Cristo? ¿Cuántos años tienes en Cristo? Y no eres impactante. Esto es abrumador, es triste. Tu vida tiene que ser un impacto y tiene que multiplicarse a llegar a un gran impacto. La Biblia dice que fuimos diseñados para multiplicarnos. Todo lo que hagamos en Cristo y por fe en Cristo está destinado a multiplicarse. Salmo número 1, versículo 3. Después de decir que en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Vean esa frase poderosa. Y todo lo que hace. ¿Pueden repetirla? Otra vez. Otra vez. Solo es el principio de hacer por la fe en Cristo en el reino. Todo lo que yo haga está destinado a multiplicarse. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué yo no he tenido multiplicación en lo que hago? Es que usted no lo está haciendo para el reino. Y si está en el reino, usted no está haciendo nada. Por eso la palabra, este principio, no se cumple en tu vida. Todo lo que yo haga. Muy bien. Hacer también es dar. ¿Cómo dije? Y tenemos la historia de un preadolescente con 2 peces y 5 panes. Él entendió que hacer es dar. Hacer también es dar. Y él, dentro de la cultura hebrea, para mí él es, o él era el jovencito, el niño más pequeño de la familia. Esto se conoce en hebreo como el huíos. El huíos era el servidor de todos los hermanos mayores. Eso era David, por eso pastoreaba las ovejas de la familia. Y también llevó el lonche a sus hermanos en la guerra. Y para mí este jovencito preadolescente es el hijo menor y llevaba el lonche a su padre o a sus hermanos que estaban trabajando pescando. Él llevaba 2 peces
y 5 panes. Pero se encontró en el camino con un reto y aceptó el reto. Él miró la multitud, uno, dos, vio la necesidad y la escuchó. Quizás Andrés iba preguntando: ¿alguien tiene algo que dé para los pobres? ¿Alguien tiene algo que done para esta gente? ¿Alguien tiene algo que le dé a Jesús? Y Shell hizo algo, dio. Dar y darse es un gran impacto. Mateo 14, 19 dice así: entonces mandó a la gente que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panecillos y los 2 pececillos. Aquí está la fórmula de cómo Dios empieza a multiplicar muchas cosas que Dios te ha dado para ti personalmente. Y levantando los ojos al cielo, estamos hablando de Cristo, y levantando los ojos al cielo, 1, 2, bendijo, 3, partió y lo dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron, dígalo fuerte, si están en la Biblia, ¿verdad? Y comieron, se saciaron y recogieron lo que no solo comieron, se saciaron, sino que sobró. Muy bien, todo empezó, esta historia sobrenatural, escuchen bien, concéntrense en mí. Esta historia sobrenatural nace en una historia natural. Fíjense, lo sobrenatural es la multiplicación de lo natural. Repitan conmigo: lo sobrenatural es la multiplicación en lo natural. Él es el impacto. Él es el impacto de este gran milagro. Un chico que aprende que se necesita solo poquito en las manos de Dios, en las manos de Jesús, para multiplicarse. Esta es una escena familiar para mí. Fíjense en los datos que nos aporta Mateo, el escritor, y para mí nos da la fórmula en 4 datos. Primero, me parece una escena familiar con Jesús sentado en medio de la familia como un padre, con los 5 panes, los 2 peces y más, tal vez 15,000 personas, 15,000 hijitos sentados esperando la comida. Lo primero que él hizo fue reconocer de dónde venía la provisión. Este dato, este lenguaje que ve corporal, ese lenguaje corporal que ve Mateo en Jesús, levantó los ojos, identifica quién es el que da, cuál es mi fuente de provisión. Para nosotros entrar en el ámbito de lo sobrenatural y de la multiplicación, lo primero es reconocer a Dios en medio
de lo poquito de lo que tengamos. Casi todos reconocen a Dios en lo mucho y ven abundancia y dicen gracias a Dios, pero pocos reconocen a Dios. Pongan atención, pocos reconocen a Dios en lo poquito, en lo casi nada. Allí donde todos desvían su mente de Dios y se culpan unos a otros o creen que Dios les está castigando. Jesús no tuvo esa mentalidad. Jesús levantó los ojos para reconocer: de aquí va a multiplicarse la generosidad de Dios. Dios permite mucho como permite poco. Pero en lo poco es la oportunidad de multiplicar. En lo mucho es la oportunidad de administrar. En lo poco es la oportunidad de ver a Dios en la multiplicación. No es para quejarse lo poco, es para reconocer a Dios y ver que está a punto de manifestarse en un poderoso milagro. Aleluya. Número 2. Bendijo. Es decir, dio gracias por lo poco. Quiero decirles que dar gracias a Dios, decir recibo esto con gratitud, aunque sea poco, es el ADN de lo sobrenatural para la multiplicación. Cuando yo bendigo lo poco, lo estoy poniendo en el terreno de lo sobrenatural, donde Dios se encarga de trabajarlo. Hoy la Biblia debe hacer cambiar nuestra mentalidad, pensar diferente para creer diferente y vivir diferente. Vivir en lo sobrenatural que dice la palabra y no que dice la gente. Muy bien. Todo lo que Dios bendice está destinado a multiplicarse. Y cuando yo bendigo, hago lo mismo que Dios hizo en el principio de las cosas. Vamos a ver Génesis 1:22. Y Dios los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos. Dar gracias a Dios es abrir una puerta de bendición. Ponga atención a lo que voy a decir. Donde Dios estabilizará en la multiplicación lo que tú estás bendiciendo. Hay gente que Dios les multiplica, pero no vuelven a tener ese milagro porque no bendijeron. No lo santificaron. Y este es un paso muy importante para permanecer en la multiplicación una vez que lo poco Dios te lo multiplicó.
Dios habla en la Biblia de las primicias. Lo primero es de Dios. Es una forma de agradecerle a Dios, y Él estableció lo primero de tus frutos, porque era una sociedad que trabajaba en los granos, trabajaba en animales, en todo el campo. Y esa sociedad, Dios le dice, lo primero de tu ganado, lo primero de lo que tú haces, lo primero de lo que tú cosechaste, eso se llama primicia. Cuando nosotros, con acción de gracias, bendecimos lo poco que Dios nos da. Hoy estoy hablando de lo poco. Cuando queremos un milagro de multiplicación, tenemos que entrar en lo poco. Dios no va a multiplicar lo mucho, va a multiplicar lo poco. Y tú entras en esta dimensión con lo poco. Entonces Dios empieza a cumplir su palabra. Estas son las primicias de lo que tú debes dar a Dios para permanecer en multiplicación. Cuando olvidamos este principio de bendición, entonces no mantenemos la multiplicación. Volvemos al estado donde multiplicamos. Debemos aprender a darle a Dios lo primero. Estaba diciéndole a Jaime, compré una guirira y le digo a Jaime, vamos a darle las primicias a Dios, que esta máquina aprenda a cortar el césped primero del templo. Estaba muy feo. No va a cortar ni la escuela ni mi casa. Esto lo va a hacer primero a Dios. Tal vez sea sencillo. Hay aquí un niño que me entrega todos lo que da su arbolito, y es el niño Emanuel. Él trae siempre la bolsita con lo primero. Cuando nosotros, ¿cuántos de aquí dan el diezmo al Señor? Les voy a enseñar cómo se da el diezmo. El diezmo no solamente se da la 10ª parte, sino cuando usted tiene sus finanzas, lo primero que usted va a apartar para agradar a Dios es lo de Él. Después sigue contando, pero lo primero es de Él. Esa es la mentalidad. Lo primero es agradecimiento a Dios. Esa es la primicia, sea poco, no tiene por qué quejarse. Es Dios que te está orillando a un milagro de multiplicación. Lo tercero es, estamos sobre Mateo 14, 19. Además de bendecir, dice que partió peces y panes. Con sabiduría el Señor empezó a planificar cuántos pedacitos tendría que darle a más de 15,000 personas y personitas, con 5 panes y 2 peces. Él empezó a cortar. Él era un buen administrador. Qué importante es la administración. Cuando Dios hace un milagro de multiplicación, Él no quiere perder nada. La Biblia dice que ordenó que se recogieran los pedazos. Una mala administración de un milagro de multiplicación ofende a Dios y caes a tu estado primario, a lo poco. Número 4,
Y después, antes, quiero hablarles sobre la bendición del ahorro. Hoy tenemos una sociedad consumista muy peligrosamente. No sé si se recuerden, pero hablé sobre el consumismo, que es el cáncer social para mí. Antes era rico el que tenía dinero ahorrado en el banco. Hoy es rico el que compra más. La sociedad de consumismo. Hoy la gente vive para consumir, pero todavía el ahorro es una bendición. Es la administración, el ahorro, la inversión. Dios trabaja con sabiduría para poder administrar los bienes que Él nos confía. Así que Él empezó a cortar y su padre iba multiplicando. Número 4, lo dio, lo compartió. Así que todos comieron. Parece ser que esta es una frase que ya no está de moda entre nosotros. Todos comieron y les sobró. ¿Qué familia puede decir eso? Todos comieron hasta llenar y les sobró. Todos comieron durante un mes y les sobró. Hoy parece que no es la frase, pero en él lo sobrenatural de Dios. Él dice una palabra: se saciaron y sobró. En este aspecto sobrenatural, dar es multiplicar. Cuando damos, estamos invirtiendo en el futuro. La Biblia dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Dios. El deseo de Dios es que nosotros nos saciemos y nos sobre para compartir. ¿Se recuerdan aquello de las vacas gordas y las vacas flacas? Dios puso un hombre administrador al frente. En primer término, para que su pueblo, los hebreos, sobrevivieran. Dios siempre tiene proyectos de saciarnos a nosotros, pero muchas veces la mala administración nos lleva a lo poco. Dar es multiplicar. Cuando damos, estamos invirtiendo en lo sobrenatural y en el futuro. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Qué expresión tan hipotética, pero también sobrenatural. ¿Quién avienta un pan al agua y créanme que en menos de horas se deshizo? Pero Dios dice: cuando tú das a Dios, ten la esperanza que un día en ese mismo río va a aparecer tu pan completo para ti. Y yo les digo, ¿cuántos creen esta palabra? Yo les dije, nosotros tenemos un reto. Si creemos parte del Evangelio, estamos obligados a creerlo todo. Todo, 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 todo. El Evangelio es todo. Una parte nos lleva a todo. Muy bien. Hacer para multiplicarnos es activarnos.
Dios hoy nos recuerda nuestra activación en Él. Dios ha puesto tanto esmero en nosotros y en su proyecto que está deseoso de que lo activemos. Miren Isaías 54:2. Profeta Isaías 54:2. Muy bien, dice: lleguen allí y vayan marcando conmigo, por favor. Ensancha el sitio de tu tienda, quiere decir la casa, que eran de lona en aquel tiempo, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa o escaso. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta es una visión de multiplicación que yo les voy a clarificar. Según tu visión va a ser tu misión. Según tu sueño va a ser la dirección en tu vida. El rumbo de tu vida es la visión que tú tengas. Para esa visión vas a vivir y se transforma en misión. En el mundo, muy pocos viven sobre esto. La gente vive la filosofía existencialista: comer, vivir, reproducirse y ser. Gente no tiene visión. Cuando yo pregunto a los niños de kinder qué quieren ser de grandes, quiero despertar en ellos una visión. Les pregunté a varios niños y una niña contestó: yo quiero ser mamá. Y yo dije: no, eso va mal. Eso no es visión. Eso es algo natural. Visión, visión, visión. Porque la visión es la que va a llevar a tu vida en dirección a ese objetivo. La gente hoy, tenemos gente adulta, jóvenes, gente con educación y con cultura, pero no tienen visión en la vida. No saben nada. ¿Qué quieren ser? No quieren restaurar sus visiones. Y Dios nos llama a restaurar visiones. Diga conmigo: Dios me llama a restaurar visiones. Él está hablando a Israel. Les está hablando que Él los escogió en el mundo para hacer impacto. Un impacto mundial. No importa que estén como esclavos. Les recuerda: yo los escogí para hacer un impacto, para multiplicarse. Ellos acaban de salir de la esclavitud. Y entonces Dios promueve en su mente, número uno, ensancha el sitio de tu tienda. Dios les dice: multiplica lo que yo te he dado. Hoy tenemos que pensar en ministerios. ¿Qué ministerios tienes? De ayuda social, de visitación, de trabajo, de acción en la obra de Dios, pintando, etcétera, servicio en la casa de Dios, evangelización, ministración. Dios hoy te dice, como a Israel: este es el tiempo de potencializar lo que te he dado, de multiplicar lo que tú tienes de parte mía. Por ejemplo, si hay alguien aquí de visitación y lo está haciendo solo o sola, lo que debe hacer es potencializar y buscar un grupo, un equipo, 5, 7, 10, y multiplicar, potencializar el esfuerzo, de manera que en una sola acción
se multiplique y se haga efectivo nuestra misión. Esa es la visión de Dios. Que pensemos, que tengamos una mentalidad de multiplicación, no solamente en los ministerios, sino en todo lo que te ha dado el Señor. Si tienes un negocio, una profesión, etcétera. Número 2, también le dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Antes las cortinas delimitaban un cuarto de otro en estas tiendas de los beduinos, y delimitaban un cuarto, la salida, la entrada, y Dios les está diciendo: quita los límites. Dios no puede multiplicar si alguien dice: no puedo, no sé, no entiendo. Lo que Dios quiere es que haga para que Él lo multiplique. No está diciendo: ¿lo sabes hacer? ¿Tienes algún diplomado en visitar enfermos o visitar en el hospital? No está diciendo eso. Solo haz y yo multiplico. Esta mentalidad es: vamos a quitar los límites de mi mente para poder acarrear más gente para este ministerio. Hay gente que reparte comida en los hospitales. Nuestra iglesia lo hizo al principio y ya no lo volvió a hacer. Alguien tiene este potencial y no tiene por qué hacerlo solo. Tiene que invitar a más y entonces se van a multiplicar. Número 3, no seas escasa. Le dice a Israel: no tengas una mentalidad negativa. Dios no multiplica mentes negativas. Dios multiplica en lo positivo siempre. Todo lo negativo debe hacerlo usted a un lado. Si es cuestión de amistades, es mejor que haga a un lado esa amistad y no que se prive de un milagro de multiplicación. Hay gente positiva, pero también hay negativos. Y tú no puedes tener un milagro de multiplicación con una mentalidad negativa. Muy bien, número 4. Dice el Señor: alarga tus cuerdas. Es decir, compra más territorio. Hazte de más territorio. Las cuerdas eran medidas. Se tiraban las cuerdas y donde llegaban eran las medidas que se daban. Y Él dice: esto es poco para lo que yo te voy a dar cuando yo te multiplique. Una de las cosas importantes es que esperamos milagros, pero no tenemos las bases para los milagros. Señor, dame un coche y no tenemos ni cochera. Señor, dame esto y tenemos que hacer la preparación para eso. Dios trabaja cuando tenemos la decisión de: será tan abundante la multiplicación de Dios que no me alcanza con lo que tengo, quiero más para Dios. Cuando estaban en guerra, Josafat y Achab dijeron: vamos a encontrar al enemigo, pero no consultaron al siervo de Dios. Total que se perdieron. Y entonces, cuando están perdidos, les faltó el agua y estaban en medio del desierto. Llamaron al profeta, el profeta vino, y después de tener a alguien tocando música,
Dios vino en revelación. Y les dice, Dios dice que empiecen a hacer zanjas. Hagan zanjas aunque estén en el desierto y el sol esté resplandeciente. Dice Dios que sin nubes Él va a llenar esos estanques. Pero Dios, cuando va a multiplicar, siempre quiere que usted haga algo. Haz algo y Dios lo va a multiplicar. Haz zanjas y Dios las llena de aguas. Pero haz algo. Cuando yo hago algo en lo sobrenatural, Dios lo hace en la multiplicación. Y por último le dice, refuerza tus estacas. Pon cercas de protección para que nadie te robe, para que nadie se lleve tu bendición. Pon cercas de protección. Hay gente que en épocas ha sido bendecida. No se pueden quejar de Dios, pero no entendieron lo que es poner estacas de protección. Y las estacas de protección son la dependencia de Dios y la obediencia en todos los términos financieros que Dios dice. Cuando usted siembra finanzas, recibe finanzas. Cuando usted siembra afecto, recibe afecto. Todo lo que usted siembra se va a dar. Usted quiere cuidar esas bendiciones de Dios, usted sabe cómo hacerlos, lo dice la palabra. Y termino en el libro de Josué 14, capítulo 14, versículos 7 al 12. Josué 14, de 7 al 12. Es la experiencia de un hombre de Dios. Él tenía 40 años cuando aprendió a ser protagonista en las cosas de Dios. Y yo les pregunto, ¿ustedes son protagonistas en el reino de Dios o simplemente espectadores? Dios no bendice espectadores. Los espectadores nada más ven a los que Dios bendice, pero no son bendecidos. Tenemos la vida de un protagonista. Era Caleb, que junto con Josué y 10 más fueron espías a Canaán. 10 negativos, pero él junto con Josué fueron positivos. A Dios le agrada la gente positiva. No solo positivos, sino propositivos. Aquí van a ver un hombre propositivo. No solamente positivo, sino propositivo. Cuando él incursionó y que los 10 por poquito convencen todo el pueblo y no se hace en obediencia a lo que Dios había dicho, Dios prometió que Caleb y Josué iban a heredar la tierra prometida. Nada más ellos dos de esa generación. Los demás se iban a regresar al desierto y ahí iban a morir. Solo la generación de 30 años iba a pasar. Qué triste. Él dice ahora a Josué, cuando yo me incursioné contigo tenía 40 años. Y nuestro jefe Moisés me dio la tierra que ahora tengo. Ahora tú eres el jefe. Y veo que la tierra de Hebrón, donde están los gigantes, no la ha repartido a nadie. Fíjense, ¿dónde están los gigantes?
Yo no sé por qué no la repartes, pero quiero decirte que han pasado 45 años y todavía estoy fuerte como cuando hace 45 años por primera vez me involucré con Dios. Estoy tan fuerte que puedo echar esos gigantes de Anac, los puedo echar fuera de su tierra. Solo quiero tu permiso, que confíes en mí y me des por tu palabra la tierra. Yo me encargo de conquistarla. Amén. Miren, muchas cosas de las que Dios te va a dar, tienes que conquistarlas. Y es la gente que ignora la palabra de Dios, no sabe cómo Dios trabaja. Tú tienes que hacer algo para que Dios lo multiplique. No importa que sea tierra de gigantes, usted tiene que expresarle a Dios: dame eso. No importa que sea algo inaccesible para mí, dame eso. Yo lo voy a conquistar. Me llama la atención que muchos restaurantes en nuestra ciudad sean administrados por creyentes y por creyentes de una sola asociación, de una AR. Me llama la atención. Y usted pregunta: qué rica comida, parece que son cristianos. Ellos dicen: sí, somos de tal iglesia. ¿Por qué tienen tanto éxito en la comida? Porque muchos de ustedes no han tenido éxito en lo que Dios les ha dado. ¿Alguien piensa todavía que voy a ser próspero hasta que Dios me dé mucho y entonces invertirlo? Y yo le estoy hablando de lo poco. Dios es especialista en lo poco y quiere que haya una sed y un hambre de gente que diga: dame este territorio, dame esto para tu reino. Y Dios lo hace. Todo lo que nosotros hagamos para Cristo debe impactar, y debe impactar multiplicándose. Tú eres el factor decisivo de la multiplicación. Tú debes ser un impacto sobrenatural de multiplicación a gran escala, llamado gran impacto. De hoy en adelante tienes que vivir con esta visión: yo soy un gran impacto, y todo lo que haga y todo lo que diga se va a multiplicar en el reino de Dios. Si tú evangelizas, Dios lo va a multiplicar. Te vas a convertir en un gran impacto. Esta es la visión que quiero poner en mi iglesia. No importa que el Señor te llene de ministerios, no importa que el Señor te llene de trabajo, recuerda, tú eres un gran impacto. Vamos a ponernos en pie ahora en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias, qué lindo eres. Cada vez que estamos en tu presencia, tú nos das más
de lo que nosotros venimos buscando, más de lo que necesitamos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que ha sucedido en este lugar, este día, y te ruego que selles los labios y confundas la mente de lo que nos quiera quitar la bendición recibida este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea en todos nosotros y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.